Desde la Comisión de Patrimonio pensamos que era muy importante que registrásemos de alguna manera que una de las instituciones o de las asociaciones, podríamos hablar, ¿no?, de las asociaciones más importantes del municipio, y yo creo que incluso de la Mancomunidad del Sureste, por la cantidad de personas que mueve y por la cantidad de eventos continuados en el tiempo que han conseguido mantener, que estuvieran en las jornadas de patrimonio. Porque al final también lo que hacemos las personas, o lo que hacen las personas, forma parte del patrimonio. El patrimonio no es solo material, hay un patrimonio inmaterial, y las personas son muy importantes en ese patrimonio. De hecho, en la UNESCO cada vez reconoce más el patrimonio inmaterial, aquel que no se toca, aquel que no se ve, pero que está vivo y que indica que el patrimonio sigue funcionando. Por eso nos hemos invitado, yo me quedo de pie si no les importa, y ahora me siento, a ya la preficia María Jesús Romero. Ella lleva toda la vida en la Salle, por así decirlo. Perdonen la confianza, porque al final nos conocemos todos y no es falta de respeto, es confianza. Vale, ella ha estado en la Junta Directiva, ha estado encargado del tema de vestuario y siempre la vemos en la cabalgata de Reyes con los pastores. Más o menos. Más o menos. Vale. Paco Vega, tengo que decirlo, vecino de toda la vida. Paco de Marcelinita, perdón por la confianza. Siempre ha estado, digamos así, en la parte más técnica, ¿no, Paco? O por lo menos de mano, por así decirlo, ¿no? Sí, de la parte de trabajo, más bien de decoración. De decoración, efectivamente, ¿no? Y hablarán de eso nuevo, escenografía, todo el trabajo de fibra, sí, vale, para verlo. Juana Ojeda, siempre relacionado también con las actividades y el vestuario, ¿no? Sí, para verlo. Y Matías Jesús Romero, Matías, ¿no? Ha estado en la miembro, creo que me equivoqué con... No, Matías Sola, la Jesús. La Jesús. Matías Romero ha sido durante mucho tiempo director de la cabalgata y, digamos, por así decirlo, cronista, ¿no? En el sentido que es aquel que ha recogido en un formato escrito lo que es todo el proceso de la cabalgata. A mí somos muchos y me gustaría, y ahora sí me siento, plantear algunas preguntas. Luego vemos las fotos, a ver si las proyectamos si quieres, pero claro, aquí tenemos un problema, es que la sociedad, la asociación tiene 70 años y yo no sé si ustedes ya los tocan. Sí. Ya entraron. Ya entraron. Decía, y a mí me gustaría hacer algo. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen ustedes, es decir, hacer ese ejercicio de memoria, el primer recuerdo que tienen ustedes de la Salle? Si la primera vez que entraron, o el primer recuerdo, así, el olor, el color, el ruido de la primera vez que entraron a la Salle hace un montón de tiempo. ¿Quién empieza? Empieza por ahí. Yo entré en el año 60 en primer curso y salí en el 68 en segundo bachiller. Y creo que el primer recuerdo que todo lo que hemos estudiado ahí es el olor de la capilla, que lo tienes impregnado. Una calidad de madera que no se te olvida. O sea, tú pasas y no tienes fijo ese olor de la capilla. ¿Y de la asociación? De la asociación, a nosotros los que estábamos en el colegio, poco nos dejaban entrar ahí. Lo teníamos como limitado. Nosotros teníamos otro club, que fue el primer teleclub de Agüime, que se fundó en La Salle en el año 66. Pero a la asociación, incluso cuando los hermanos se marcharon, tampoco pude entrar de golpe porque no teníamos la edad. Y tuvieron que hacer modificar los estatutos para poner un nombre de socio adherido, porque no éramos socios de pleno derecho porque teníamos 13, 14 años. Entonces hasta los 16 no se podía entrar. Cuando me refería a la Salle, perdón porque el error ha sido mío, me refiero a la asociación de la Salle. A la asociación. El error ha sido mío de no concretar, porque yo decía, yo soy un poquito más joven que ustedes, entonces
Yo me acuerdo ver a los hermanos jugando al fútbol al lado de mi casa. Sí, sí. El recuerdo que yo tengo del colegio de La Salle no tengo. Claro, cuando yo hablo de La Salle hablo de la asociación. ¿Qué recuerdo? Yo puedo decir que la primera vez que yo entré en la asociación era de novia con mi marido. Fíjate tú que yo vivía a 3 pasos de la asociación, pero aquello era para los hombres. Era de novia con mi marido y entré como la asustada la primera vez. Después casi no salgo. Por ahí, Paco, Carmen. Juana, perdón. Bueno, yo también empecé de novia con Paco y empecé así, a acompañarlo, a hacer las cosillas que él hacía de su trabajo, su gorro, su flecha, todas esas cosas, que todavía no iban las mujeres a ayudarle, o sea que todavía no íbamos a ayudar a las mujeres. Bueno, en el vestuario sí, pero yo ese tiempo no estuve en los vestuarios. En esos años, sino iba, lo acompañaba, él iba con todos sus amigotes a trabajar, pero yo no estaba muy, ¿cómo se dice? Muy integrada en la Salle en ese tiempo. Ya después sí, ya en el 86, 87 ya fue cuando ya me metí de lleno en la cabalgata y ya después en el 90 la pasión. En los 93, 94. Lo que estamos diciendo por parte de las mujeres, me imagino que al final es un reflejo de la época, ¿no? Si hombres por un lado, mujeres por otro, por así decirlo, ¿no? Sí. No, cuando yo entré ya había unas mujeres que ya, por lo menos para la cabalgata, las hebreas, que bailaban y eso, había algunas chicas, pero tengo entendido que ensayaban fuera los niños con los niños y las niñas con las niñas. Sí. Pero yo cuando entré, no entré a participar en la asociación. Cuando entré era una exposición de fotografías que había en la asociación con motivo de la fiesta de San Juan Bautista. Esa fue la primera vez, o sea, que no fue que a participar ni a nada, sino fue la primera vez que pisé lo que son los locales de la asociación. Después ya me casé y ya como me casé con uno que decía que su segunda casa era La Salle. Íbamos a casa de mi madre y él se iba a La Salle. Después estaba yo esperando a que él llegara de la asociación y nada, mi padre dando cabezazos por un lado y mi madre por otro y yo esperándole. Y me decía, pero de esto, pues, únete a él. Y así fue como fui entrando. Para matizar un poco lo que están diciendo, ya en el año 67 ya había un club juvenil mixto donde la asociación se nutría. Yo recuerdo de pasar delante de los salones y había baile en el 67 y se llamaba el club La Amistad. De ahí se nutría después la asociación. Desgraciadamente ya en el 68, cuando se marcharon los hermanos, ese club se rompió. Mira, pues yo la verdad que, aunque dices que vayamos directamente al grano en el tema de la asociación, es inevitable el poder, no sé, de alguna forma transmitir lo que pude sentir cuando con 8 años llego de la escuela de Don Manuel Carretero. Ya se había celebrado la primera cabalgata. Era el año 55, yo entré en octubre del 55 y yo vi lo que me impactó fue la cantidad de actividades, que si el coro de cantores, que si proyecciones de películas, que si obras de teatro, montones de cosas. Y una de las cosas que me llamó la atención, que por eso entronca con lo que vamos a hablar, es que estamos haciendo un pequeño Belén que hacían en el salón de actos. Hacían la cueva con el misterio y poquitas cosas más, y la ropa era con papel. Y me mandaron al sótano a buscar papel todo manchado, ¿sabes? Manchado, que era lo que usaba. Y allí ya de verdad chocó totalmente mi mente con lo que me gustaba. Allí me encuentro a Juan L. y otros compañeros precisamente preparando todos los cachivaches de la cabalgata que se iba a celebrar en enero. Ahí ya aquello me empezó a sentir un cierto deseo de llegar a verme integrado ahí. Y ya saltamos a cuando se forma lo que es la asociación, era en el mismo colegio,
recuerdo la gente mayor. El último presidente fue Antonio Hernández Bordón, el de Ronández. Esas pinceladas las recuerdo. Eso fue los pasos de la Asociación de Antiguos Alumnos. Ya después, ya si nos metemos ya en la Salle, pues mi cometido siempre fue eso, el colaborar, siempre con buenos grupos de trabajo. Así que el que esté yo aquí no quiere decir que tenía que ser la estrella. Ahí, gracias a unos equipos fabulosos que siempre en los momentos más decaimiento, cuando las cosas peor iban, hacíamos bloques y de verdad las cosas salían. No sé cómo, pero salían. El secreto de la Salle es... El factor humano. Sí, no. Sí. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, no jefatura ni gente para representar en los escaparates, no, para trabajar. Esa es la clave. Y ahora cada uno en su parte. Yo he querido no seguir un tema cronológico, porque yo creo que Matías en el libro, que os invita a todos a tenerlo, a hacer publicidad, porque creo que recoge... Me gustaría más trabajar en el tema humano, ¿no? O por lo menos que esto sea en este sentido. Tú eres humanita, lo digo así, tal. Había más manitas. No, pero estás aquí. Es que me tocaba... El diseñador de todos los... De los años 60. Era él. Él era el diseñador. Después tenía quien me ayudara, pero... De los años 60, cuando tú empezaste. Luego el tema de la costura que fue después, o la dirección. De los años 60, final de los 60, 70, estamos hablando, ¿no? Ahora, el cambio más importante que a ti te ha sorprendido, ¿cuál es? Bueno, aparte desde tu ámbito, ¿eh? Aparte que en la parte artística, esto ha dado un vuelco que ya yo me veo años luz de lo que está pasando ahora, ¿no? Antes era todo base de manualidades más bien, de trabajo un poquito muy rudimentario y muy sencillo, porque mientras hoy hay tantos materiales, antes la cola era harina, agua y sal. El casco de un romano, por decirlo. Eso, y un casco romano, con eso es como se trabajaba. Cartón y venga dándole el pegamento que hacían de harina con agua y sal, y esa era la cola que usábamos. Y venga, trabajo que eran los mismos hermanos los que de alguna forma nos iban enseñando todas las técnicas, ¿no? Pues es que no había mucho más. Entonces, claro, ya después más tarde sí. Hay un momento que para mí sí que lo recuerdo como algo que fue decisivo. Fue cuando se fueron los hermanos y nos encontramos en casa del padre Suso, de Suso Caballero, de Blasito, una montaña voy a decir, de papeles arrugados, de cartones arrugados, cascos. Y casualmente, el grupillo con los que yo me estaba moviendo en ese momento, de compañeros, estábamos en la OGE, era lo que había en aquella época, y estábamos metidos en balonmano y todas estas historias. Y fuimos, que ninguno de ellos eran antiguos alumnos, pero mira que tengo una reunión que es bastante importante. Estaba Pablo precisamente, de presidente. La gente que estaba viendo eso eran 2 o 3 años más jóvenes que yo, pero me parecía, como fueron los últimos de las últimas promociones, con el hermano Eladio, estas así, yo era un poquito mayor y veía a la gente como desangelada, ¿sabes? Como estaban esperando que decían, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo es que hacemos ahora? Empezamos y ya digo, le agradezco mucho a ese grupo que venía de bailes típicos, de otras actividades que estábamos más bien entrenados, vamos a decir. Y nosotros no somos capaces de meter mano a los cascos. Bueno, los cascos. Ya que seguimos, pues se pueden hacer también las corazas con Sky y tal. Y íbamos hablando así mientras veía a aquella gente allí, un poco esperando eso, que viniera un ángel del cielo. Sí, algo así. Salesiano no, mira, de la Salle, ¿verdad? Parecía que estábamos contando chistes.
Pero cuando empezamos y nos situamos en la Plaza del Mercado y Pedro Monroy ya se metió a ayudarnos con la carpintería, ahí salieron espadas, lanzas, todos los penachos por otro lado, después el SKY, pues las costureras, los SKY recortados y ven. Ahora a la costurera venimos. Por eso te digo que todo eso fue saliendo así. Y de donde prácticamente era basura, aquello era un punto limpio que había allí. Claro, no dejaron nada. Era un punto limpio, aquello era para tirarlo todo. Yo no sé, si que aquí no puedo personalizar en nadie, porque aquello fue un trabajo tan bonito, que aquello marcó el camino de las Salles en esa parte. Ya después hay otros trabajos que también hay que darle su merecido, ¿no? Pero en la parte esta más humilde, eso fue, ya te digo, fue algo milagroso. Yo, si te digo la verdad, hoy sería incapaz de repetirlo. En el tema, perdona Paco, que para dar juego a todo, en la parte de la costura, por seguir el orden, ¿qué cambio? Desde que tú empezaste en los 80, estabas diciendo, ¿no? Sí, porque Más o menos. yo cuando empecé, por ejemplo, con la cabalgata, A nivel personal, ¿sabes? estaba casi todo hecho. Yo no hice muy poca ropa en cuanto a la cabalgata, ¿sabes? Cuando yo empecé a coser, que fue, bueno, en la cabalgata hice unos equipitos para los niños que llevaban los cofres. Fueron la ropita que hice, la única. Y después ya me metí en la pasión. La de la pasión, sí. El primer año todo lo hicimos, aunque tampoco era tanta ropa, porque, claro, hace falta esto y lo cogíamos de donde podíamos. Y entonces nos regaló el cura, don Manuel Merchán, nos regaló unas ropas que tenía, que le habían dado a él de una cofradía de Semana Santa. La Juanita, la del teléfono, y eso le había dado una ropa. Y entonces él nos la dio toda para lo que fue con la primera ropa que salimos. Salimos todos de negro, tanto la Virgen como los sanedrines, casi todos salimos con la misma ropa de negro y la ropa que teníamos de los pastores. O sea, y después ya sí empezamos con los mantos de la Virgen, la ropa de Jesús, la ropa de María, todo eso sí fue nuevo. Sí, pero ustedes hablan como si fuera una cosa normal, pero ¿cuánta ropa hay? ¿A cuántas personas visten entre una cosa y otra? Bueno, en aquel tiempo 300. había ropa, sí. No, pero Se vestía. el volumen, ¿cuánto es? 300. 300. Eso. ¿Sabes Sí. qué se dice? Digo, para valorar el Yo trabajo de creo ustedes. que hay más. No, pero ella se está quitando valores respecto Claro, por eso digo, a la cabalgata. ella dice... pues, Respecto a la gracias, cabalgata, doctor. respecto a la cabalgata, ella dice que Bueno. tal. A ver, cuando los pastores, los pajes, antes no salían sino los pajes que iban con los reyes y nada más. Entonces ella hizo toda la ropa de los pajes chicos, como decíamos los pajes chicos, los pajes que van con los cofres. Fue idea de ella y de su marido, el diseñador y tal. Después todavía está saliendo el gorro de Baltasar. El gorro de Baltasar todavía está saliendo. Aún está saliendo. ¿Cuántos años tiene el gorro? Diseñado por ellos. Desde los 80, Desde luego. pues mira, Y el todavía gorro de está. Baltasar. Y todo el mundo tiene que ver con el gorro. O sea, quiere decir que no se quite el valor que ella hizo mucho para la cabalgata. Mucho. Y después con lo que fue hecho, el material. Y fue material. El material eran garrafas de agua de 5 litros. Garrafas de agua. Y una Se maceta. llama hoy- Y las macetas. Y una Eso maceta. se llama economía circular. No, Y la de los niños, que llevaban estos que vestían de árabe, eso eran con macetas. Con maceta. Con macetas, sí. Maceta, a los Forradas, los de Baltasar, los pajes de para de Baltasar. Baltasar. Digo, con macetas pequeñas. O sea, Claro, uno piensa, lo dice ahora riéndose, pero eso en horas de trabajo es Sí. Y una verdad. animalada. Muchas noches. Sí, por eso muchas ella horas. se ha quitado mucho Bueno, valor. bueno. Perdón si le parece así como anárquico el análisis que estamos haciendo, pero me apetece más porque creo que lo demás remito al libro de Matías, ¿no? Porque ahí está prácticamente la Biblia, ¿no?
de todo eso y es muy importante. Matías, desde el punto de vista de dirección, yo hablo más de la cabalgata, luego explicaré por qué hablo más de la cabalgata, ¿vale? Por razones personales, sencillamente. ¿Cuándo notaste un cambio importante? Es decir, ¿qué hiciste tú? Bueno, esto ya, que siempre lo fue, ¿no? Pero sí es verdad que ha ido evolucionando, ¿no? Para ver. Bueno, O un elemento importante que tú digas, aquí nos dimos cuenta, por hablar en plural, que estábamos jugando en primera división y que ya... yo creo que el cambio importante fue cuando el guión también se modificó, se aumentó y se pasó de la Rambla al Parque Los Juegos. Ahí fue cuando la cabalgata tuvo un cambio bastante importante, tanto en personajes como en participación de las personas y el entramado, digamos, todo. Hicimos como dentro del parque una ciudad, Jerusalén. Ahí no tiene un cambio importante. Y el cambio importante que hay ahora mismo, pues ha sido el cambio de recorrido, que yo los nervios que tenía el día 5, lo tenía de la calle del taller al cine, porque el castillo era un embudo con una cantidad de gente que se acumulaba ahí. Ese cambio ha sido a mejor. Ese cambio, el cambio de situación ha sido... La plaza de mercado... El cambio de situación ha sido a mejor. El cambio de situación ha sido a mejor, porque es que era un embudo. Ahí los caballos, los camellos, y la verdad que yo me ponía muy nervioso ahí. Estábamos muy nerviosos estaba, encima de todos los animales. Ese cambio... Nunca pasó nada, ¿no? No, ahí en esa situación nunca pasó nada. Pero uno empieza a respirar cuando ya dobla la calle del cine, que ya sale toda la comitiva hacia arriba. Ahí es cuando uno empezaba a descansar un poco, porque es que era una tensión tremenda, porque la gente se te agolpaba encima. Yo, es una anécdota estúpida, pero la quiero decir. Yo, estudiando arte en la universidad, me explicaron lo que era la arquitectura efímera. Y cuando me explicaron dije, eso es el castillo de Herodes. Entonces, vamos a ver, eso es el castillo de Herodes. Sí, una cosa que se hace para el día siguiente quitar. ¿No? Ese trabajo que duraba una semana, porque no es que se quitara al día siguiente, pero vamos, porque se transformaba el edificio. Sí. Y montarla por nosotros era una semana. Cuando entró el ayuntamiento a hacerse cargo del tema, pues era un día. Pero antes se pasaba sacrificio cuando lo montábamos nosotros. Y desmontarlo. Antes era de cartón piedra, pasó a lata, después pasó a fibra. No, es importante ver eso. Desde tu punto de vista, en lo que lo hace, ¿qué fue un cambio importante para ti en el aspecto que tú más has trabajado? Yo empecé trabajando en lo que hacía falta, pero empecé primero de secretaria en la junta directiva. Empecé de secretaria, después ya pasé a tesorera, pero eso era el título oficial. Porque después colaboraba con Juana. Yo nunca fui de costura, colaboraba con Juana. Primero, al principio, quien llevaba lo de la ropa era Aguedita Tarajano. Esa fue la primera que, cuando yo entré con ella. O sea, recuerdo incluso que una vez fuimos a Las Palmas buscando telas para los pastores. Llegamos hasta el puerto, pero no encontramos la tela que queríamos buscar, y eso fue con Aguedita Tarajano, entre yo. Y después ya sí continué en la junta directiva. Era la junta directiva, el trabajo de secretaría o de tesorería, lo que fuera, y después responsable de vestuario, porque llegó un momento que necesitaba una organización, porque el vestuario, o sea, no se sabía qué había. Entonces hicimos un inventario de todas las ropas que teníamos, y luego nos vino de bien, porque para poder asegurar
el edificio teníamos que valorar la ropa, personas qué valor le íbamos a dar, si no sabíamos lo habíamos hecho nosotros, además había ropas antiguas, cosas antiguas y tal, pero bueno, tuvimos que hacer ese trabajo, sí que costó un poquillo porque era inventariar todas las piezas de ropa que había de ropa y todo lo demás que había en la asociación, todo, todo. Yo iba a la pasión ahora porque ustedes han hablado de eso, pero se habla que en los teatros un teatro es el continente y el contenido. Es decir, no sé si me explico, ¿no? Sí. Es decir, es el edificio, cuando nosotros hablamos, un teatro es el edificio, pero un teatro bueno tiene contenido. Ahí siempre se están haciendo cosas. Tú vas a los teatros, al Teatro de la Ópera de Madrid, y allí antes y saben ¿qué hay dentro del edificio de la Asociación de la Salle para ustedes? Porque hay gente. Yo el otro día pasé y ya estaban, creo que, seleccionando a los niños. Había un montón de niños ahí. Digo, Para los padres. ¿Qué elemento importante de esa vida de la asociación destacarían ustedes desde su punto de vista personal que no tiene que coincidir con ninguna? Paco, empezamos por allá. A ver, aclárame un poco la pregunta. La vida de la asociación interna, el día a día, ¿qué destacaría? La vida en el día a día. Pasó grandes etapas en que la asociación era un aburrimiento. Sí. Hay momentos en que iba y te encontraba un par de jugando a la baraja o algo. La falta de actividades por momentos hizo pasarse. Un pecado. Sí. Había que buscar cosas siempre, ¿sabes? Porque es que personas que tenían que estar de alguna forma, como digamos, preparados para los momentos esos en que nos entregábamos de lleno, eran mucho tiempo inactivos. Se estaban buscando siempre cosas nuevas. Lo que pasa es que el no tener a lo mejor aquella estructura para hacer obras de teatro, para todas esas cosas, se nos hacía un poquito complicado. Porque O centralizarlo todo en la cabalgata, ¿no? por eso, entonces, ya viendo que la cabalgata se nos quedaba un poco corto, así que había una etapa ahí que hay que rellenarla, y entonces surgió la idea de la pasión. Queda perjudicial. Buscando, ¿sabes? Ya no era, aparte de que con la cabalgata se vivían también momentos de euforia al querer mejorar, porque hay una segunda etapa y una tercera, y hay muchas etapas donde entran equipos nuevos. Ahí está, por ejemplo, el cambio que dio el Castillo, eso fue algo también que cayó bien, como, vaya, para que no pareciera esto una repetición, siempre estábamos buscando algo nuevo, y entonces en la etapa de Pepe Méndez se mejoró el Castillo, se le dio un realce al Castillo, y vivíamos de eso, de conseguir pequeños logros en función del dinero que podíamos administrar, que no era mucho. Era inventando y buscando de todo lo que se pudiera reciclar. Así que muchas de las cosas, yo recuerdo el carro que se cambió del que había hecho. Sí, el carro es un clásico de la cabalgata. Sí, no, hubo uno que era un carruaje de estas cosas como de... Del teléfono. Sí, La la rueda grande, que era... Sí, que era más bien de trabajo del campo y tal, que lo montaron ahí. Entonces eso se cambió y fue a base de retales. La carpintería de mi tío salió sin pedir un céntimo a la 6. Lo único que tuvo comprar Matías, creo que fue ¿te acuerdas la goma? Para que no resbalara la pletina que llevaba la rueda. Y se hizo ya un carro más, que es el que está todavía. Entonces, esas cositas para nosotros eran insignificantes, pero era lo único que nos llenaba de satisfacción, ¿ves? Cambiar, no solo el castillo, esas cositas así. Yo qué sé, se metían siempre buscando cosas. El portal también se cambió. se cambió. Sí, cambió. El portal tenía un par de cambios Otra también. vez, sí. También. Esto fue en el año 83. Estábamos ahí siempre a última hora para montar el portal. También teníamos que traer un camión de caja de tomate vacío, por supuesto, de los almacenes de Quintana, tal. Y había ya un equipo experto en eso para montarlo por la mañana y desmontarlo sobre la marcha porque el día siguiente había misa.
Entonces en el año La 83, puerta de la iglesia. Eso Puerta de la Era la puerta de la iglesia. en el año 83 Se pasaba frío. lo pasamos arriba a la plaza. Estuvimos un par de años hasta el 90, 91. No le damos importancia, venimos a Chabola, las Cuatro Palmas, hasta que ya en el 93, entre Paco y Pepe Méndez, se diseña el portal y ahí está en continuidad y siempre variando, ¿no? A ver. Yo creo que uno, desde fuera, a mí lo de la pasión. La pasión empezó en el año 93. 6 de abril del 93. del 93. Entonces a mí, lo digo, mea culpa, para mí la Salle es la cabalgata, porque yo me fui de Agüimes en el 96, estaba empezando la pasión. La idea de la pasión, porque uno conoce la pasión, yo conocía la pasión de Sardina, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo surge, Matías, que es el hermano que ha hablado para dar un poquito de chance, cómo surge, Matías, aunque Paco ya apuntaba que fue una necesidad interna, por así decirlo, tenemos que, yo no sé si crecer o tenemos que hacer más cosas, o queremos hacer más cosas. No sé cuál es el... Simplemente mantenerte. Ni pensar en crecer tampoco, sino en mantener ese ánimo de trabajar, nada más. La pasión fue una idea de Paco también en el año 81. 81. Don José Sánchez era un párroco que estaba en Sardina y después vino Güemes y le pusimos el tema y nos dio un guión que de hecho debe estar conservado en la Salle. Pero la cosa, como dice Paco, se ralentizó y yo con la intención de estar siempre, porque le gustaba a Paco la novedad, hablar con Orlando, que estaba en conversación para cambiar el guión de la cabalgata, pues la condición de Orlando, pues yo no te cambio el guión, pero te voy a hacer otro. Ese otro estuvo en hacerlo para que lo hiciera 3 años, pero después lo hizo en 2 semanas. Después no lo hizo en 2 semanas. Y en 15 días salió la pasión. No, pregúntale a Paco. El tío era un flecha para estas cosas. Hasta el último momento estuvo cambiando. Pero la cosa es que él todo lo hacía a máquina. Yo me acuerdo cuando iba al periódico a hablar con él o algo, todo era a máquina. Y lo que nos daba a nosotros era una copia de color azul. Y resulta que cuando ya había lanzado unos cuantos papeles de varias personas, iban apareciendo personajes nuevos. Yo, como tenía el WordPerfect, pues iba haciendo el guión general y a la vez entresacando los papeles de los personajes. Y ya cuando a lo mejor hacía 2 o 3 días que habían salido personajes nuevos, me corregía lo de atrás. Sí, era trabajo después nocturno, cuando se acababa el rollo, a mi casa y venga, a actualizar primero el guión general para volver a entresacar otra vez. Y cuando yo llegaba con todo eso al día nuevo, él se quedaba como diciendo, coño, yo te había trabado la pata a ti, te había... ¿Y cómo hiciste esto? Él no entendía eso. Digo, Orlando, cuando terminemos esto, hablamos y verás cómo se hace. Tienes que comprarte un ordenador y poner el programa. Y el hombre estaba... Al final utilizó el ordenador. Yo no sé, porque no... Máquina. Él siempre era así. Aquí. Pero estaba el hombre sorprendido con la rapidez con que le salían después las cosas, a pesar de que él hacía borrones de atrás y rectificaba. Esa fue una cosa que también a mí no sé, me daba risa, ¿no? Porque encima de que ¿saben? Bueno, ese es real. Claro. Esa es rabiosa, por decirlo así. Pero al final él salía contento porque veía una colaboración de todo el resto del grupo. Él soñaba una cosa y al día siguiente era realidad, ¿sabe? Que él hizo, a lo mejor cuando empezó no pensaba que fuera a serle tan fácil. ¿Sabe? Que el arropamiento que tuvo y la ayuda que tuvo, yo creo que le dio alas a él también. Y hubo un momento, en esa misma semana, que yo le decía a Paco, Estamos en el 93. Paco, esto no sale, ¿qué hacer? Seguimos. Vamos a ver. De hecho, el primer cartel fue la portada de una revista que se llamaba In Tiger, que habíamos sacado nosotros en el año 72. En Dina Watt,
la fotocopia, por ahí está, y salimos programas en la calle porque no teníamos esa seguridad de que suele salir. Yo creo, ¿cuánto llevamos? Yo para ver, 15 minutillos para ir un poco cerrando. Disculpadme por lo anárquico de tal, pero quería que fuera así, más que ordenado y tal. En la parte de los recuerdos. Personas, ya hemos hablado, ¿no? Pero personas, ¿ustedes creen que fueran vivos, muertos, da igual? Porque ustedes tienen muy buen recuerdo de la cabalgata. Gente no sé si me explico, ¿no? Si tú hacías los ojos, yo veía, por ejemplo, a Francisquito García, que lo ponías ahí, ¿no? O, digo por verlo, pero gente que diga, mira, yo me acuerdo de tal cosa, de tal persona, que me parece importante para ustedes, no para la historia, ¿eh? Yo creo que importante para mí el día 5 de enero y los días antes fue Jerónimo Suárez, el guardián del cofre. Ese hombre estaba dispuesto. No, digo por eso, porque a veces vemos personajes que no creemos importantes, pero dicen, sin él no se hubiera. No, pues es verdad. Sin él, amabilidad a toda hora, la llave cuando quisiéramos, estaba ahí atendiéndonos. Personas individuales. Sin contar, por supuesto, con el ayuntamiento. Pero Que gracias a ellos. Es un ente. Bueno, pero por si acaso no sé qué. No sé qué, ¿verdad? Y es la parte final a la que yo quiero llegar. Y luego, si tienen alguna persona que ustedes quieren recordar, me gustaría, ¿no? Aunque siempre se dicen, dejamos gente atrás, pero bueno, es el momento. No, pero sí hay gente, hay valiosa. Está Bonifacio, está Antonio, perdón, Juan Rafael, Bonifacio Mena. En el aspecto de la cabalgata, Antonio Gordón Méndez, Francisco Rodríguez Romero, Pedro Rodríguez Romero, hay un montón de gente. Antonio Monroy, un montón de gente para nombrar. Pedro Monroy, gente hay un montón. Porque volvemos a lo mismo del principio, ¿no? El factor humano, ustedes han sido fundamentales. El factor humano. El factor humano. Sí. Y a mí sí algo que me sorprende es, después de 70 años, de la Salle, me refiero, de la asociación de la Salle, uno va a la cabalgata, uno va a la pasión, uno va o pasa por allí por el local, la cantidad de gente. Es decir, ¿cómo se consigue la continuidad durante 70 años en una asociación? Yo pienso que... Porque no todo el mundo lo consigue, ¿eh? Yo pienso que es la ilusión que transmitía la Salle a la gente, al pueblo. Así que la gente deseaba después disfrutar de lo que era hacer de cualquier personaje, aunque fuera de pueblo, de lo que fuera. Eso, la Salle transmitía esa parte de ilusiones a esa gente, porque no eran ni socios siquiera. Era sencillamente el pueblo que se volcaba en esa parte, por lo menos, que es lo que necesitamos, porque nosotros solo no íbamos a ser personajes y a hacer todo, ¿no? Entonces, ahí el pueblo se encontraba de alguna manera congraciado con la Salle. Por eso también que como eran los reyes, ¿no? Como eran los reyes, pues eso atrae mucho a los niños, a los padres y a los abuelos. Entonces eso es lo que aglutina que la gente quiera la Salle, pero es por los reyes. O sea, es lo que, como el gancho, el imán. Después ya entras por la cabalgata y ya ves el ambiente y ves la historia y ya te quedas. Pero el principio es los reyes. Es un patrimonio cultural de Agüime, eso está claro. Sí. Lo organiza la Asociación de Salle. Lo que pasa es que está de renombre esta cabalgata, que venían de Tejeda, de la aldea San Nicolás, de Galda, y moviliza a muchas personas de la isla ese día. Y si no, yo recuerdo que a las 12 de la noche ya Agüime no había nadie. En las calles de Agüime no había nadie, con toda la cantidad de personas que venían. Incluso los bares estaban cerrados porque estaban esperando la llegada de la amanecida de la banda al día siguiente. O sea, una fiesta tan tranquila que no había nadie ya a las 12 de la noche. Y yo recuerdo cuando el acto duraba 4 horas, porque antes recorría la orilla
la plaza, bajaba por la calle Progreso, subía otra vez y arriba, 4 horas. Qué contigo. Y después al día siguiente ir al sur. Claro, porque esa era otra, ¿no? Que se exportaba. Claro. Había una idea de vamos a llevar esto fuera, ¿no? Claro. Pero surgió también un poco en agradecimiento a la venta de la rifa, digamos, Ingenio Carrizal, porque nos veíamos de alguna forma Pues eso con la fíjate, obligación de no, cumplir. no lo Está sabía, vendido. ¿no? Entonces hacíamos ese recorrido y llegamos ahí entonces Tablero. al Y al tablero, Tablero, más paloma. Antonio Martín nos recibía, ya tenía a todo Playa del preparado. Inglés. A Playa del Inglés porque el encargado del conde de apellido Borrego ya no tenía los caballos y los camellos Camello, ¿no? preparados desde el faro, y íbamos con los camellos y los caballos del faro, Y tener que llevar caballo Era lo desde mismo que Agüime tenía hasta Agüime. abajo, ¿eh? caminando. O sea, Trotando por todo. trotando. Caballo. No se pasaba. ¿Qué pasa? Que salíamos a las 8 de la mañana, después de la misa, llegábamos aquí a las 5 de la tarde. Pero no había pueblo en el Sucre, en el castillo, eso es una fiesta. Eso el día que el año que nos retrasamos media hora, ya estaba todo el pueblo del castillo fuera, Esperándolos ahí. esperando. Yo ya estamos en la parte final. Juana, si querías. Mira, perdona, se comentar nos está algo. olvidando. Se nos está olvidando. No hemos nombrado a la banda. Sí, eso. Porque al principio, el principio era el coro de cantores quien animaba, pero la banda empezó de una forma muy, muy humilde y ya no hablo de dónde está la banda hoy. Hoy hay que quitarse el sombrero, ¿no? Eso también era parte de la cabalgata. Sí, de todas formas, en la segunda cabalgata ya había banda, ¿eh? Casi nada, el trabajo que hacen hoy yo me asombro, de verdad. No, yo digo que el factor humano a mí en la serie Sí. Es importante. y el patrimonio humano que tiene, porque claro, ustedes ya y abuelos y nietos, ¿no? Sí, sí, Y sí. si no digo bisnietos, a lo mejor en algún caso con ese tema. Y ya antes de acabar de repasar un poco las fotos que nos trajo Matías, insisto, los que no conozcan el libro de Matías, por favor que lo miren, que lo echen, que le echen un Yo vistazo. no sé si quedará alguno en la salle, pero alguno debe haber todavía. Si no, una segunda edición, tú sabes, Ese es Juan, para verlo. Juan Fray se decía ahí. Sí. Rápidamente. ¿Qué creen ustedes que se podría mejorar? Es decir, aquello de lo hemos hecho bien, somos un patrimonio, o más que se podría mejorar, ¿qué sueño a nivel personal, a nivel personal de cada uno de ustedes? Un sueño. Cierren los ojos. ¿Cómo le gustaría que fuera la SAI o qué le gustaría que se convirtiera la SAI? La asociación, la cabalgata, la pasión en el futuro. Yo en el futuro lo que deseo es que esto se continúe. Y creo que hay madera, que hay gente joven, con ilusión, y que va a continuar. Con los cambios que haya, esto se va a continuar. Seguro. Perderse no se va a perder. Juana. No sé, yo también me gustaría que esto continuara, o sea, pero con fuerza, porque se ve que la gente que algo necesita la Salle, que llame a la gente, que ¿sabe? Y no sé por qué no se ve tanta como se veía antes. Antiguamente se veía mucha gente, el ajetreo de la gente para adentro, para afuera, pero Eso tú sí lo echas de menos. sí. Yo voy poco, pero siempre está cerrado. ¿Qué días tiene para ver? Matías, ¿qué días? Lunes y jueves. Entera fijo. Sí, pero los tiempos van cambiando. Sí, Claro. por eso de los tiempos. Se han adaptado muy bien a eso, ¿eh? Por ejemplo, el trabajo digital que hacen y de luces en el castillo, eso es Los tiempos cambian. Ahora sí. una obra de arte, Ahora ¿no? son- Para ver. Paco. Yo, personalmente, me hubiera gustado, viendo la capacidad que tenemos en Agüime para hacer teatro. La verdad es que me asombraba con la pasión, cómo salían gente que parecían que no iban a dar la talla y se hacen unos papelotes. He hecho de menos un grupo de teatro. Sí,
La verdad que Porque hay actores animales. ay, es que me quedaba un asombrado. animal teatral, tú lo ves en la cabeza. Es que y, lo, aunque y antes tuviera- también, ¿eh? Aunque Yo tuviéramos oía unas papeles de ideas, Lode, perdone que lo sí, diga, sí, sí. yo oía papeles de Lode que se los firmaba un profesional. Es que la verdad, aunque tuviéramos unas ideas por las películas, por obras o lo que fuera, el querer transmitirla a la gente, sí, simples aficionados, mejor que hay arte porque es que ellos mejoraban lo que tú querías. De verdad es que yo me quedaba sorprendidísimo, pero de personas que ni siquiera pensaba que tuvieran la capacidad para declamar, para meterse en el personaje. Es bonito, de verdad. Y es verdad que no ha habido, esto es una opinión personal que no debería decirla para nada, ¿vale? Pero lo digo, que luego no ha habido un trasvase de esa gente que actuaba, luego no se ha concretado. Es que es difícil. Es difícil porque pasa como con las morgues, ¿no? Se unen para un caso específico y después como que se relajan, ¿no? Pero hay unos momentos en los que tienen que trabajar y hacer grupo también. ¿Sabes? Pero mira, yo recuerdo, basta que se inicie, que ya después camina solo. Los Viernes de la Salle sí llegaron a ser famosos porque ya se desbordaban. Hoy no se puede hacer. Pero aquella capacidad para dar de comer los viernes a más de 100 personas, con la cuota que ellos mismos pagaban de un viernes a otro, le cobrábamos un dinero y con ese dinero comprábamos para la semana siguiente y cada vez venían más invitados y más invitados. Y esta era la Salle que se estaba muriendo aquí de asco. Y ya no podíamos. Era tremendo. Pero muchas de las cosas no funcionan porque no se inician. Basta que te lo propongas. Se nos quedó, un inciso, se nos quedó algo por hacer, que Orlando tenía mucho interés. Era una fiesta, como San Aragán me decía él, en el Parque de los Moros, al finalizar el tiempo escolar. Me lo enfocó. Una fiesta de inicio de verano. De verano. Sí, esa Sí. ¿no? Me lo enfocó, lo tenía el hombre ¿no? tal y pasó lo que pasó. Pero Está sí, bien, es un reto futuro, igual, ¿no? Está Sí, bien. Ya estamos acabando, ¿eh? No, comenta tú. No, yo pienso que ya lo que está dicho, lo que yo añoro, pero claro, quizás ahora no se puede, la hermandad que había entre las personas que participábamos en la organización de la asociación. Era una hermandad que yo creo que todavía nos vemos por ahí y parecemos familia, ¿no? Eso creo que ya no está. Y eso es lo que une y da origen a que haya más ideas y se lleven a cabo las ideas que se presenten. Yo solo un juego, ¿cuánto me queda? Ya estamos cumplidos, ¿no? Miramos para atrás a la gente de la mesa, si no les importa. Vale. Me levanto para allá. Sí, no, es solo... Y le voy a pedir que comenten alguna de esas. No puede ser la misma, pero que comenten alguna de ellas. ¿Quién empieza? Yo soy grande, así que lo voy a tapar. Ay, pero ahí está incómodo. No, yo, mamá. ¿Quién quiere comentarlo? Yo sigo pasando. bueno, mira, O alguien del público también, que alguno dice, ah, ahí tiene una de las primeras juntas directivas y ahí están las tres de las personas que yo incluyo abajo el nombre de Expedito, que fueron los que iniciaron el acto de la cabalgata de Reyes. Los tres. Y esos son los tres primeros, no, de la segunda edición del año 56. Perfecto, bien, la primera, el 56. Hay niños aquí, ¿no? Es Orlando Lorenzo Santana y Alejandro González Rodríguez. Y este es el mural que se hacía antes, pero hemos recatado en el año 1961, pone Magna Cabalgata de Reyes. Estos son los juegos florales que se hacían en la asociación. Empezaron con juegos florales que traían poetas de Las Palmas. Ahí tienes a Orlando en el micrófono, a José Luis Morales de secretario, don Pedro Rodrigo Blanco, las madrinas de honor. Después al año siguiente le quitaron el nombre Juegos Florales y le pusieron certamen literario.
y está don Francisco Monzón, el alcalde de Agüime, Orlando Hernández, María Teresa Paz, creo que era la directora de enseñanza aquí en el sur, el director del colegio. Está mi casa. Sí, está tu casa en una fase, Ya casi, en una fase casi, ya terminada, porque tenemos otra fase empezando también. Sí. Pasas para acá. Mira, estas fueron las primeras alfombras que se hacían. Alfombras, ¿no? Y esta es tu casa también, ¿no? Sí, 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 sí. Pasa diferente ahí. Sí, sí. Y la actividad deportiva, ¿no? La actividad deportiva era muy importante. Este equipo era en la zona sur con el Carrizal lo más puntero. En el año 60 había mucha rivalidad en Agüime. En el año 60 se unió el Júpiter con la Salle. Y después, por otros temas de siempre, pues se volvieron otra vez a separar. El año 62. Seguiríamos toda la noche recordando. Mira, este fue el primer cartel de la cabalgata, de la Pasión, que era el cartel de una revista que se llamaba Intaiga, que coincidió también que era en el mes de abril, por Semana Santa, que la dibujó Paco Vega. Debajo tenemos el cartel del 2025, Último, ¿no? el cartel 2025 también de la Pasión. Este es el segundo pregón que se hace de la Pasión, que lo dijo Susita Romero. He puesto ya al final todos los actos del 2025, que la foto que disponía. Esta es la Romería del Rosario, este año salió de Arado, el desfile de la banda en la fiesta del Rosario. Arriba tenemos un viaje cultural que se hizo a Portugal. Este es el edificio que se inauguró en el 2004. Y este fue la persona que hizo de Jesús, en la barba, el pelo como era, en el año 93. Y hoy esto no tiene nada que ver con lo que hay. Yo pedí disculpas por lo anárquico de la exposición, pero me apetecía mucho algo que ustedes han hablado, si es el factor humano. Yo creo que el factor humano ahí es fundamental, y yo creo que desde la comisión, no sé, el ayuntamiento, está aquí el alcalde, ¿no? Pero yo no sé qué le debe más a quién, ¿eh? Si La Salle o Agüime a La Salle, porque está ahí a la par, ¿eh? Te han aportado muchísimo. Bueno, también la primera pilla y se entregó a La Salle en 20 de enero de 1998, a propuesta del concejal de Cultura, Juan Antonio Rosano, en el momento en el 97. Hasta que nos de hoy, la tenemos que hacer. Con reconocimiento, precisamente, cabrón. Yo no sé, porque tenemos otro ponente y hay que respetar los tiempos, que yo me he pasado, ¿no? ¿No? Si alguien quiere plantear algo, agradecer a Juana, a Matías, a Paco, ¿no? La hermana de María de Solano, aquí vaya, agradecerle, al final ustedes representan a La Salle. Yo creo que desde la comisión, agradecerle a ustedes estos 70 años de trabajo efectivo, porque es trabajo efectivo que se concreta en actos y queda pendiente lo de San Aragán. O sea, a la gente de Agüime no le gusta mucho los actos, tenemos uno en invierno, otro en primavera, falta uno. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, por favor. Buenas tardes. A mí me gustaría dar las gracias al Consejo y a los miembros, porque yo soy de Teruel, no he estado nunca en el pueblo, pero el testimonio que acaban de dar me parece extraordinario, porque en los tiempos de individualismo en los que vivimos, que un pueblo se organice de esta manera y lo haga de forma transversal durante tantos años, implicando a 3 generaciones, entiendo ya, ¿no? Y sobre todo desde la ilusión, porque lo que me transmitían era básicamente pues vivencias, memorias, recuerdos, pero con una ilusión muy actual, muy actualizada. Entonces, muchísimas gracias, muy agradecida.